felicitar por la concurrencia que ha y el éxito que aparentemente ha tenido este curso y agradecer la invitación para poder expresarme a los organizadores. El tema que me pidieron que hable es puntualmente incontinencia oculta. La incontinencia oculta, digamos, como definición de la Yuga y la Sociedad Internacional de Continencia, es la incontinencia de orina que solo se observa tras la reducción del prolapso coexistente. El mecanismo puntual por el cual se produce esta incontinencia oculta es la presencia del prolapso, que puede dar a producir una obstrucción mecánica de la uretra, produciendo una angulación de la misma o eventualmente la presión que ejerce sobre la misma. Para plantear el problema con respecto a la incontinencia oculta, se basa principalmente en tres factores. Uno es la prevalencia con la que se produce este problema, otro es el diagnóstico al realizar el diagnóstico y la validez que tiene ese diagnóstico, y por último, la resolución y la toma de decisiones con respecto a la incontinencia oculta. Y esto se basa principalmente en los resultados de estudios que existen en el diagnóstico y en el manejo de la incontinencia oculta, que son marcadamente variables. La detección preoperatoria de incontinencia de orina oculta varía entre el 6 y el 83%. Si uno dice 6% dice poco, si dice 83% le parece una guasada. Y la amplitud principalmente de estos resultados está relacionado con el método que uno va a utilizar para diagnosticarla. Puntualmente, los test, algún test de barrera, puntualmente que uno puede utilizar en el estudio aerodinámico, o bien el test de Pesario. Con respecto al test de Pesario, en el diagnóstico de la incontinencia oculta, existe mucha bibliografía con respecto al tema. Existen algunos trabajos, el trabajo es un trabajo de Rina, que es muy publicado normalmente y muy nombrado en este tema, en donde realizó un estudio prospectivo de 78 mujeres con prolapso estadio 2 a 4, el 96% de esas pacientes tenían estadio 3 y 4, sin síntomas de incontinencia de orina esfuerzo. Le realizaron un pesario en anillo, más 200 miligramos de piridium y un PAT test a los 200 mililitros de la irrigación, que lo medían generalmente ultrasonográficamente. Y le hacían hacer distintos tipos de ejercicios, desde coser en forma progresiva aproximadamente 10 veces, hasta pararse y hasta saltar. Y ven, como pueden ver acá en este diapo, que el porcentaje de incontinencia oculta fue del 67% y negativo 32%. Todas estas mujeres fueron evaluadas a las 6 semanas posteriormente que realizaron la cirugía por el prolapso, y de 53 de estas mujeres quienes tenían un test de pesario positivo, 34 fueron, el 64% de estas pacientes tuvieron incontinencia en el postoperatoria, y de las 25 pacientes que no tenían el test, o sea, tenían un test negativo, aparentemente ninguna, ¿sí?, estaba incontinente después de la cirugía. Por lo tanto, concluyen, entre algunas de las conclusiones del trabajo, que el test preoperatorio es útil para identificar mujeres con prolapso genitourinario y que tienen esta incontinencia de orina oculta. Este otro trabajo, ya vamos a empezar a ver las diferencias que existen en cuanto al diagnóstico de incontinencia oculta, que vemos que evaluaron 92 pacientes con prolapso anterior, sin incontinencia de orina, y lo dividieron en dos grupos. Un primer grupo, que era la reducción del prolapso anterior con un espéculo, ¿sí?, a 300 mililitros en la posición de litomía y realizando esfuerzos progresivos. Y posteriormente otro grupo, pesario con anillo para reducción, y le hacían hacer ejercicios de diferente índole y le dejaban el pesario durante 48 horas. Y fíjense que en el grupo de pesario solamente el 8% pudieron determinar la incontinencia oculta, y en el test del espéculo en 7 pacientes, o sea, casi el 10%. Fíjense la diferencia con el grupo anterior, que era el 67%, y acá bajamos sustancialmente en cuanto a al diagnóstico de incontinencia oculta. Y ellos concluyen que este test, los métodos que existen para predecir la incontinencia de nuevo posterior a la cirugía, principalmente reparación de pared anterior, no tienen suficiente valor predictivo para utilizar clínicamente. Esto es un trabajo bastante más reciente, en donde 137 pacientes programadas para cirugía de prolapso, ¿sí?, fueron estudiadas. Todos tenían prolapso estadio principalmente 2 y 3, y principalmente del compartimiento anterior. Y fíjense, le hicieron 4 métodos diferentes para poder diagnosticar el test de pesario, digamos, la incontinencia oculta. Un primer test manual en la reducción a los 100 mililitros, un segundo con pesario a los 100 mililitros, un tercer test con 300 mililitros, y posteriormente pesario, que se lo dejaban aproximadamente una semana. Y obviamente va aumentando, ¿sí?, el test positivo del 4%, el 7%, el 9% y el 19%. Y posteriormente hacen combinaciones de todos los demás. Vemos en la segunda columna que es puntualmente la presencia de incontinencia posterior al tratamiento quirúrgico, tanto positivo como negativo, de acuerdo al test. Y ahí vemos que los principales test en este caso han sido el test de pesario de 300 mililitros y el uso del pesario concomitante, que tiene un valor predictivo del 50 al 47% y un valor predictivo negativo que es del 87 y el 89%. Pero de cualquier manera, ¿sí?, ellos concluyen que
Los pacientes, digamos, cuando hay incontinencia oculta, tienen más probabilidades posteriormente en el postoperatorio de tener incontinencia, pero ninguno de estos métodos es bueno o es lo suficientemente bueno para poder determinar qué paciente, ¿sí? Si ese paciente va a tener posteriormente una incontinencia. Con respecto al estudio urodinamico, en la búsqueda de esta incontinencia oculta, en realidad el estudio urodinamico puntualmente es colocar el test de barrera. O sea, puntualmente se basa en el pesario, en el pack vaginal que puede utilizar alguien, en la valva o en el espéculo. El test de estrés lo vamos haciendo cada 100 mililitros y a capacidad cistométrica máxima, con la posición semisentado y en caso de no encontrarlo en posición de pie. O si quieren en posición de pie, no está estandarizado la posición del urodinamio. Y el test de estrés a bajo volumen vesical muchas veces puede seguir enmascarando, por lo tanto, si no lo encontramos tenemos que hacerlo a capacidad cistométrica máxima. Existen muchos estudios. Hay algunos estudios que examinaron factores de riesgo. Los primeros trabajos, este es un trabajo del 89, con la corrección del prolapso, estudiaron 102 pacientes retrospectivamente antes de la cirugía de Manchester y encontraron que 22% tuvieron incontinencia postoperatoria. Y el único parámetro que encontraron desde el punto de vista urodinamico fue que los pacientes que estuvieron incontinentes, cuando los evaluaron preoperatoriamente con urodinamia, tenían menor presión de cierre uretral. Este es un trabajo del grupo de Jerry Blaivas, que data del año 2000, y que evaluaron 24 pacientes prospectivamente con continentes, nos referían que tenían continencia, que tenían un prolapso genital severo. El estudio urodinamico con prolapso reducido se lo hicieron con un pesario. 14 pacientes, o sea el 58% tenían incontinencia de orina de esfuerzo y con deficiencia esfinteriana en la clasificación de él, con punto de presión de pérdida por debajo de 60, y 10 pacientes eran normales. Y la conclusión del estudio fue que la evaluación urodinamica con y sin reducción del prolapso es esencial para un diagnóstico correcto de esta incontinencia enmascarada en mujeres que tienen prolapso urogenital. Voy a pasar esto por cuestiones del tiempo, y acá tenemos un estudio de Robert, que es un estudio retrospectivo evaluando las 76 mujeres a quienes le realizaron cirugía por prolapso vaginal, colporraje anterior y o posterior, histerectomía vaginal, y todos tenían un estudio urodinamico previo, y los investigadores, en contra de esto, no encontraron que la urodinamia preoperatoria sea un buen predictor, en realidad es un pobre predictor, de incontinencia de orina de esfuerzo postoperatorio. En el trabajo Keir, ¿sí? El objetivo, en realidad el trabajo es una sacrocolpopexia con Burch y sin Burch. El objetivo, un objetivo secundario fue evaluar la importancia de reducir el prolapso para predecir incontinencia de orina de esfuerzo. 322 mujeres habían sido randomizadas, tenían urodinamia preoperatoriamente y los cirujanos posteriormente no sabían cómo había sido ese estudio, y utilizaron 5 métodos diferentes para reducir el prolapso: manual, pesario, un pack vaginal, un forceps y el espéculo. La incontinencia sin reducir el prolapso había sido poco común, solamente en el 4% de los pacientes. Pero vemos acá en esta tabla que a 300 mililitros, cuando lo estudiaron en el estudio aerodinámico, fue diferente el porcentaje que se encontró incontinencia de orina oculta, que varió entre el 6% en el grupo del pesario hasta el 30% en el grupo del espéculo. Ninguna de las técnicas, como conclusión, utilizadas para demostrar incontinencia oculta son fuertes predictores en el postoperatorio. De cualquier manera, cuando uno encuentra incontinencia de orina con estos métodos de barrera, tiene más probabilidad, obviamente, en el postoperatorio de tener incontinencia de nuevo de esfuerzo posterior a la cirugía. El otro punto importante es cuál es el tratamiento con respecto a la incontinencia de orina oculta, si es en un tiempo o es diferido. Posterior a la cirugía de prolapso, sin realizar ningún procedimiento anti-incontinencia, es muy variable los porcentajes que se habla de que existe incontinencia, que va del 13 al 67%, y el dilema es puntualmente si es significativo el hallazgo de una incontinencia de estrés en pacientes continentes, y en segundo punto, si debería un procedimiento anti-incontinencia ser realizado al tiempo de la cirugía para prevenir la incontinencia de esfuerzo postoperatorio, aumentando la posibilidad de complicaciones que ejerce el hecho de colocarle un mecanismo anti-incontinencia y evitando, obviamente, una segunda cirugía. Con respecto al primer punto, con respecto a qué hacen los uroginecólogos, no hay consenso. Hay un trabajo que se hicieron encuestas puntualmente en Reino Unido y en Australia y Nueva Zelanda, preguntando a los ginecólogos si ellos realizaban el sling en el momento en que tenían que reducir el prolapso cuando tenían incontinencia oculta. Y la respuesta fue afirmativa en el 54% de los casos, o sea, no todos, la mitad de los que fueron consultados, y 46% del grupo que se hizo en Nueva Zelanda y en Australia. Y aquellos ginecólogos que eran subespecialistas y que estaban más compenetrados en el tema de la uroginecología, tenían más posibilidades de colocar, o lo colocaban más frecuentemente, un sling que aquellos generalistas. Con respecto al tratamiento diferido, la inteligencia puntual de poder realizar este tratamiento se basa en que la cirugía del prolapso con incontinencia oculta, el 35% aproximadamente permanecen continentes. Entonces uno podría preguntarse, ¿es un sobrediagnóstico de la incontinencia de orina de esfuerzo o bien existe un efecto protector en la cirugía?
Si indicamos un procedimiento de antiincontinencia, un tercio de los pacientes tendrían una cirugía innecesaria. Y el test de reducción de pesario o cualquier estudio que hagamos para diagnosticar incontinencia oculta, como vimos previamente, no es seguro y no es 100% o no tiene un buen valor predictivo positivo. Por lo tanto, a eso hay que sumarle el incremento de innecesarias complicaciones que pueden aparecer con el tratamiento diferido. El efecto curativo en la cirugía de prolapso aparentemente podría ser un factor a tener en cuenta. En una revisión Cochrane evidenció que la reparación del prolapso vaginal anterior solucionaba aproximadamente el 62% de las pacientes con incontinencia de orina de esfuerzo. Existen muchas técnicas de reparación anterior, pero también existe alguna bibliografía que los pacientes que son reparados con malla tienen alguna mayor probabilidad de tener incontinencia postoperatoria que los pacientes que tienen colporrafia anterior sola. Este es alguno de los trabajos que se opone de alguna manera al hecho de agregar un mecanismo antiincontinencia. Constantini evaluó 47 mujeres randomizadas para prolapso e incontinencia de orina de esfuerzo para cirugía, lo randomizó en pacientes que se reparaban solamente el prolapso y cirugía de reparación de prolapso agregándole un Burch. Y la conclusión es que la colposuspensión de Burch no provee cualquier beneficio adicional en el prolapso del órgano pélvico en pacientes que tienen incontinencia de orina. No encontró grandes diferencias. El Opus Trial, que es otro de los ensayos, que lo podemos poner para uno o para otro grupo, los que se oponen al tratamiento, de hacer un procedimiento antiincontinencia en ese mismo, o sea, hacer el procedimiento en 2 pasos, también lo ponen en qué punto. Este trabajo evaluó 327 mujeres con prolapso anterior y los sin incontinencia de orina, randomizándolos a reparación de prolapso con y sin sling retropúbico. Y el punto más importante, ¿sí?, es el punto de abajo, ¿sí?, ¿sí?, que se estima que se deben colocar 6 sling junto a la reparación de prolapso para evitar una cirugía postoperatoria por incontinencia de orina de esfuerzo. Después lo vamos a ver de vuelta este trabajo. Un trabajo de Shirley del grupo de Patrick Dwyer, que se opone a este tipo de colocar un mecanismo antiincontinencia en los pacientes con incontinencia oculta, realizó un estudio prospectivo, randomizado, comparando resultados en mujeres con prolapso sintomático e incontinencia oculta, que le colocó a un grupo y a otro no retropúbico. Luego de 24 meses de seguimiento, 4 sling TBT fueron colocados en el tratamiento sintomático, o sea, el 9%, en el grupo de cirugía solo, y ninguno en los pacientes que le habían colocado sling preventivo. Y la conclusión es muy similar a lo que habíamos visto recién, que en mujeres con prolapso e incontinencia oculta se deben colocar 10 sling retropúbicos para prevenir la colocación de un sling entre los 2 y 4 años en el postoperatorio. En realidad lo tuvieron de los 2 meses hasta los 21 meses, que fue la última que recolocaron el sling. Con respecto a, este es uno de los últimos trabajos que se opone, al hecho de hacer cirugía concomitante. Es un estudio retrospectivo de cohortes de 113 pacientes que tenían prolapso estadio 2 e incontinencia oculta demostrada por urodinamia, test de esfuerzo y PAT-test, y 57 pacientes tuvieron un seguimiento de 5 años aproximadamente, casi 6, y solo cirugía de corrección de prolapso. 28 tuvieron signos objetivos y subjetivos postoperatorios, pero solamente 3 requirieron la colocación de un sling posterior, ¿sí? Por lo tanto, estos resultados indican que la cirugía en un tiempo, 54, o sea, de 57 pacientes, el 95% aproximadamente, habrían recibido innecesariamente un sling preventivo. Y por lo tanto ellos recomiendan realizar la cirugía en 2 tiempos. Por último, la revisión Cochrane de Maher, ¿sí?, en realidad lo que pone que hay heterogeneidad significativa con respecto a los trabajos realizados, y en un modelo de efectos randomizados se evidencia que la adición de la cirugía anticontinencia a la intervención de prolapso no reduce significativamente la incontinencia de manera objetiva y subjetiva. El trabajo fue del 2010. Con respecto al otro parámetro, si es un procedimiento antiincontinencia en la presencia de incontinencia oculta, hacerlo en un solo tiempo, se basa principalmente en identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de presentar incontinencia de orina de esfuerzo postoperatorio y por lo tanto realizar un procedimiento antiincontinencia solo en ese grupo. Es poco probable que se sobreestime la incontinencia oculta y que puntualmente sea un problema, y que la incontinencia de orina de esfuerzo postoperatorio reduciría el disconfort que le ocasiona a una mujer el hecho de presentar nuevamente incontinencia de orina. Y el efecto protector de la colporrafia anterior, que habíamos visto recién, que podría ser una de las situaciones, sí, es francamente inferior a la colocación de un sling de litro medio. Con respecto a eso, hay estudios randomizados de Messier que lo que afirman es que, evaluando 50 pacientes con estadio 2 o mayor, vemos que la cura es mucho mayor en el grupo TBT que en el grupo de la Kelly. La Asociación Americana de Urología lo que recomienda es que toda aquella paciente que tenga incontinencia de orina de esfuerzo, inclusive incontinencia oculta, debe ser pasible de un tratamiento quirúrgico. Y para mostrar algunos de los trabajos más recomendados,
tenemos algunos del case real, en donde 322 pacientes estuvieron randomizados colocando una sacrocolpopecia con Isenburg, y vemos que en todos los grupos, a 2 años de seguimiento, la presencia de incontinencia de esfuerzo postoperatorio fue 32% en el grupo Burch y 45% en el grupo control, y las que necesitaron o que fue realmente molesta la pérdida, 11% en el Burch y 25% en el grupo control. Por último, el Opus Trial, que es un estudio multicéntrico en donde el prolapso anterior estadio 2 sin incontinencia o mayor, y fue a buscar incontinencia puntualmente, y vemos que la incontinencia orina fue mayor en el grupo que no se le colocó el sling, mucho menor en este grupo, tanto a los 3 meses como al año. Y con un mayor índice de complicaciones en el grupo de sling, y en los pacientes que tenían incontinencia oculta también podemos ver que en el grupo positivo tiene 30% versus 71% en quienes no le colocaron un procedimiento antiincontinencia, en este caso un retropúbico. Para ir terminando, este lo vamos a pasar, Chermansky evaluó 30 pacientes, 14 sin incontinencia oculta y solo reparación de prolapso, y el otro le colocó al otro grupo sling, y la satisfacción medida por los distintos cuestionarios de calidad de incontinencia fueron similares. Obviamente hubo un mayor costo en el sling, pero la decisión se toma a partir de lo que uno encuentra y va a medida de cada paciente. En el futuro, lo que nosotros podemos ver, ¿sí?, es que este es uno de los trabajos en desarrollo, que es el Cupido Trial, y tenemos tanto en pacientes que tienen incontinencia como aquellas que no lo tienen. Y, digamos, el Cupido 1 es buscar prolapso con incontinencia de estrés, y en el segundo grupo es incontinencia oculta. Nuestra visión es que todas las cirugías con incontinencia oculta deben ser subsidiarias de cirugía antiincontinencia a reparar el prolapso anterior, los prolapsos en general, deben ser informadas acerca de la incertidumbre actual, acerca de la relación, la exactitud puntual que tienen estos métodos para diagnosticar la incontinencia oculta. Deberíamos explicarle que si no realizamos cirugía antiincontinencia hay mayor riesgo de padecer posteriormente, que el efecto curativo de la reparación del prolapso es menos exitoso que si le agregamos un procedimiento antiincontinencia, y obviamente explicarle las complicaciones en relación al mecanismo antiincontinencia. Muchas gracias. Gracias, doctor.